A los que hace 6 años les pedí un perdón, que venido arrastrando como recuerdo. Muy buenos días, nos encontramos en la Universidad Nacional Autónoma de México en su programa Reflexiones Económicas. Mi nombre es Edwin Atilano Robles, sean ustedes bienvenidos. Para el día de hoy trataremos el tema de la crisis de 1994, veamos lo que sucedió. Hablar de la crisis de 1994 es hablar también de un proceso de reorganización de la política económica mexicana. Años atrás, el modelo emanado de la revolución había hecho crack, junto con sus impresionantes tasas de crecimiento económico e industrial, que le mereció a esta época el epíteto de El Milagro Mexicano. Miguel de la Madrid, a la voz de Renovación Moral, es el primer ejemplo en México para observar la adopción del modelo neoliberal. Renovación moral significa gobernar con el ejemplo. El panorama durante el sexenio que va de 1982 a 1988 es el siguiente: inflación del 100%, aumento del empleo informal y disminución del poder adquisitivo. El gobierno decide abrir los mercados y descentralizar. La administración de Carlos Salinas de Gortari inicia un proceso de transferencia de empresas públicas hacia la iniciativa privada. En 1990 se privatiza la banca, así como otras empresas importantes para el país, como Teléfonos de México. Las medidas que toma Salinas buscan atraer la inversión extranjera y la contención de salarios a través de pactos multisectoriales. Los procesos de adelgazamiento del Estado a partir del mandato de Miguel de la Madrid han ido increciendo. Como muestra, para el año de 1982 existían 1.115 paraestatales, mientras que para 1994 ya quedaban menos de 100. México ha planteado a los países latinoamericanos que un posible acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos y Canadá haría de nuestro país un sólido puente comercial hacia el norte y sur del hemisferio. 1994 es también el año de entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que tenía como objetivos el establecimiento de una zona comercial donde México pudiera posicionarse como un buen competidor a nivel mundial dentro de un mercado seguro. 1994 es recordado por ser un año convulso, un verdadero termómetro de un modelo de sociedad en etapa de agotamiento y posterior crisis. El 1 de enero, día en que el TLC entraba en vigor, muy lejos de la frontera con Estados Unidos, perdidos en la Sierra Chiapaneca, un grupo de indígenas liderados por un enigmático sujeto apenas visible detrás de un pasamontañas, se levantaban contra un gobierno que había ignorado por siglos las demandas de un grupo hasta entonces invisible. Las disparidades económicas eran más que visibles. Por un lado, un México moderno y desarrollado que se integraba a Estados Unidos, la potencia número 1 del mundo. Por el otro, aquellos que nada tenían y exigían mínimos estándares de vida. Un grupo de hombres armados mantiene tomados 4 municipios de Chiapas. Según sus voceros, en su mayoría son indígenas chiapanecos. Nacionales de la violencia, nacionales de un grupo extranjero, ajenos a los esfuerzos de la sociedad chiapaneca, asestaron un doloroso golpe a una zona de ese estado y al corazón de todos los mexicanos. Entonces nosotros lo que estamos pidiendo es que se revise el Tratado de Libre Comercio. Es lo que pone los pelos de punta del gobierno federal. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo va a venir a mí a decirme un indígena, si siquiera sabe hablar español, que el proyecto de mi sexenio no lo tomó en cuenta? Más que para hacerle un ataúd, en el mejor de los casos, o ni siquiera. Pero la convulsión no incluía solo a los desposeídos. El clima en las altas esferas del poder enrarecería más tarde con los asesinatos del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, el secretario del partido José Francisco Ruiz Massieu, y la supuesta confusión del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo con un capo de las drogas. Al tiempo, los empresarios eran secuestrados. La cifra de secuestros en el sexenio ascendió a más de 2,000. Ambas dinámicas eran signos evidentes de la enfermedad que más tarde azotaría al país. El pacto de solidaridad estaba por romperse. Permito informarles que a pesar de los esfuerzos que se
realizaron el señor licenciado Luis Donaldo Colosio, candidato del Partido Revolucionario Institucional, ha fallecido. Sí protesto por Colosio, por el PRI, por México. Para finales de 1994 los indicadores económicos avisoraban el crack. La caída del ahorro doméstico, que apenas alcanzaba un 16% del PIB, la creación de tesobonos para mantener el flujo de recursos externos que financiaran el déficit de la cuenta corriente, un déficit gubernamental del 5%, así como la pérdida acelerada de reservas internacionales, eran signos que anticipaban la tormenta. Los cánones marcaban la necesidad de implementar medidas anticíclicas. Una devaluación hubiera sido un buen paliativo, pero Salinas no quiso violar el pacto, y Zedillo no se aprestó por temor al costo político. La devaluación de diciembre de 1994 es ejemplo para una clase de cómo no debe hacerse una devaluación, pues el 19 de diciembre se reunió a los integrantes del pacto para avisarles de un movimiento al techo del tipo de cambio. Craso error. Los mismos empresarios que habían estado esa noche en la reunión comenzaron a sacar sus capitales. El daño estaba hecho. La economía mexicana a los ojos de los inversionistas era inviable. Inmediatamente, la bolsa se desplomó. Las tasas de interés se incrementaron de forma extraordinaria. Dicen que el argumento de que una crisis de esa naturaleza puede gestar 3 días cae por su propio peso. No hay más que ver los sucesos y los desequilibrios que se acumularon durante 1994 para darnos cuenta que se trata de una crisis que se fue acumulando. A la crisis, las reacciones del gobierno zedillista fueron básicamente dos. La primera de ellas fue el Acuerdo de Unidad para superar la emergencia económica, por sus siglas AUCE. Tenía como objetivos el restablecimiento de un crecimiento sostenido para el año 1996, la reducción del déficit de la cuenta corriente a niveles aceptables para el extranjero y poder así atraer capital. El AUCE pretendía controlar la inflación y para ello limitaría el crédito del Banco Central y reduciría el gasto público. Desafortunadamente el AUCE no tuvo los resultados esperados y fue necesario replantearlo en marzo de 1995. La versión corregida se denominó Programa de Acción para reforzar el Acuerdo de Unidad para superar la emergencia económica, para AUCE. El objetivo inmediato era sacar al país de la crisis en el corto plazo. Para ello fue necesario estabilizar los mercados financieros. Contemplaba medidas como el aumento en un 12% en los salarios mínimos y el ahorro nacional para sanear las finanzas. El problema no fue la devaluación de diciembre de 94, el problema fue la crisis financiera. La gran salida de capitales, ya en una circunstancia de prácticamente de insolvencia del país, un agotamiento de las reservas internacionales. El lamentable manejo de la devaluación y la conversión de CETES en tesobonos en el año 1994 provocaron una escandalosa fuga de capitales del país y por lo tanto, falta de liquidez para responder por la deuda. El temor de los inversionistas se propagó por todo el continente apostando a que el mal mexicano era un mal continental. Entonces, se hizo necesaria la intervención internacional para remediar la primera crisis originada en la dinámica financiera global. El paquete de rescate a México incluyó $20,000 millones aportados por Estados Unidos, $10,000 millones por el Fondo Monetario Internacional, 7,800 por el Banco Interamericano de Desarrollo, 3,000 por el Banco Mundial y 1,000 por Latinoamérica, llevando la deuda externa a niveles de $172,400 millones. Uno de los sectores más golpeados por la crisis fue el bancario. El incremento de las tasas de interés, combinado con el descenso en el poder adquisitivo de la población y un gran desempleo, hicieron impagables muchos créditos, llevando la cartera vencida a niveles de $100,000 millones en el año 1995. El sector financiero del país nuevamente estaba en crisis, y se decidió que el gobierno comprara la cartera vencida de los bancos. Más tarde, esa cartera se convertiría en deuda pública según la aprobaron los diputados en el año 1997. No conocíamos a los culpables de la crisis, pero era claro que los platos rotos serían pagados por todos. Las consecuencias económicas de la crisis de 1994 fueron terribles, pero las consecuencias sociales todavía calan en los mexicanos. Una de las primeras fue el desempleo.
Presidencia reconoce la pérdida de 900,000 empleos, pero hay especialistas que aseguran que en total se perdieron 1,800,000. El crédito cayó más de 30%. En junio de 1995 la cartera vencida ascendía a 100,000 millones. La moneda se devaluó un 80%, se perdieron 20,000 millones de dólares de las reservas internacionales del país y el salario cayó un 25%. Las cifras indican también que las tasas de inmigración se dispararon, así como las de criminalidad. Pero también 1994 se convirtió en el último llamado al despertar de una comunidad sabedora de la necesidad de intervención contra las decisiones arbitrarias y verticales del viejo sistema. Para bien o para mal, el esquema de relación gobierno-sociedad civil se estaba modificando y ya jamás volvería a ser el mismo. Aquí la reflexión del día de hoy, esperamos en la próxima emisión, pero antes valdría la pena ver cómo es la Vox Populi en esta situación. Vayamos a verlo. Muchas gracias por su atención, los esperamos a la próxima. No, realmente no recuerdo, pero en general recuerdo que una crisis que hasta el momento no termina, y desde antes del 94 tiene muchísimos años que estamos en crisis todo el tiempo. Pues ahora sí que te limitas a lo necesario, no te puedes dar lujos de comprar más de lo que necesitas. Es económica, obviamente, dejando de percibir avances que se tenían en ese momento. Pues hasta la fecha yo digo que no. Yo digo que no, porque si hubiera solucionado no hubiera tanta cosa. El gobierno maldito, como siempre, este gobierno de ese no cambia para nada. Desde los que estén ahorita, PRI, PAN, lo que sea, no sé. Había muchos comentarios de que decía que Salinas había dejado la economía con un alfiler y Cedillo se lo quitó y ahí es donde todo bajó, ¿no? Salinas. Seguramente es alguien que padeció la pérdida de su patrimonio con la crisis de 95 y al que se le hizo ver, ¿sabes por qué lo perdiste tu patrimonio? ¿Sabes por qué tuviste que emigrar fuera de México? ¿Sabes por qué no encontraste un empleo? Porque nos dejaron una deuda escondida de tesobonos y ya no pudimos pagarla y el país quebró. Tengo mucho coraje con ellos, pero ya ahorita me sirvieron ustedes también. Mejor váyanse, no vayan a desquitar. Que regrese el pelón, que regrese. Que regrese lo que se atracó. Que regrese Salinas, que regrese.